Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Carla, profesora de Historia, y con Lucas, profe de Lengua y Literatura, nos preguntamos por qué la identidad es un derecho. Soy Carbonel Rocío, de Tucumán, tengo 15 años, soy del Colegio Las Esclavas. Hola, soy Santiago Benamora, tengo 15 años y vivo en Ciudadela, 3 de febrero. Mi nombre es Evangelina Vélez, tengo 16 años, vivo en la ciudad de Loreto, provincia de Santiago del Estero. Hola, soy Angelina Gobato, tengo 13 años, vivo en Pombal, es un pueblito que está en Santa Fe, en Argentina. Bueno, yo soy Morena Sánchez, tengo 15 años y vivo en Cava. Es una pregunta bastante compleja, al igual que, por ejemplo, el quién soy. Bueno, me considero una persona bastante tranquila, me gusta muchísimo la montaña, los deportes, la música. Bastante empática y sincera, nunca traicionaría la confianza de un amigo. También soy muy sociable y divertida, por eso nunca me ha costado hacer amigos. Yo soy una persona bastante curiosa, un poco porfiada Y bastante alegre, como que tengo eso que es como estoy sonriendo todo el tiempo y me gusta esa energía. Me gusta muchísimo dibujar, también toco la guitarra. Me gusta un montón leer, soy amante de los viajes. Pero las canciones que más me gustan son las norteamericanas, eso quiere decir que están escritas en inglés. Hago running, cycling también con mi papá. Me gusta mucho cantar y actuar. La verdad no me gusta mucho el fútbol, no soy muy apasionada de ese deporte, así que no podría elegir un equipo. Mi equipo de fútbol favorito es Boca. Me gusta hacer ejercicios, realizar deportes, dar consejos. Bueno, canciones de no sé qué género es, pero Red Hot Chili Peppers, Dire Straits, Amy Winehouse. Y yo creo que mis gustos son una mezcla mía y de mi entorno, de mis amigos. Después en lo que es la música, sí, hay muchos mis amigos, en los gustos, en lo que refiere a juegos. Claro, por ejemplo, de mis amigos, me he contagiado mucho con juegos en el celular o en las redes sociales, no era tanto. Y bueno, eso creo que mis amigos. Yo creo que mis gustos muchos los saqué de mi familia, más que todo de mi papá. El hecho de actuar y que me guste cantar, lo saqué más de mí misma. La pregunta ¿vos sabés quién sos? Tiene en nuestro país una resonancia muy particular. Nos permite conocer un capítulo injusto de nuestra historia reciente. Nos ayuda a preguntarnos por nuestros derechos, a pensar la identidad, a conocer la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Vos sabés quién sos? Una pregunta para pensar la identidad como una construcción, que es personal, social y cultural. Es un proceso dinámico que se despliega a lo largo de toda nuestra vida. Detengámonos en nuestra historia reciente. En historia, pensar en lo que pasó hace 40 o 50 años es pensar el corto plazo. Hace 44 años nuestro país vivió una dictadura. No fue la única que hubo en nuestro país, pero sí a la que definimos como terrorismo de Estado. ¿Y qué pasó en ese contexto con lo que estamos llamando hoy derecho a la identidad? ¿Qué pasó con esa identidad cuando fue parte de una trama donde se cometieron crímenes como la desaparición forzada de personas y el robo de bebés?
Es importante que remarquemos que la identidad es un derecho humano. El derecho de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras a saber quiénes somos. Una sociedad que trabaja para el fortalecimiento de su democracia debe garantizar que todas las personas accedan a ese derecho. Por eso, adulterar o falsificar documentación, ocultar su origen o mentir acerca de la identidad de una persona constituyen delitos. Son todos delitos. Las abuelas de Plaza de Mayo le demostraron al mundo entero la importancia de la identidad, la importancia de pensarla como un derecho. Su lucha comenzó durante la última dictadura cívico-militar. Se proponían encontrar primero a sus hijos y a sus hijas y después a sus nietas y a sus nietos. Se proponían restituirlos a sus familias y devolverles la identidad. Desde hace más de 40 años, las abuelas nos demuestran la importancia de la lucha colectiva. Una lucha por la democracia y por la defensa de los derechos humanos. Hoy esta tarea la realizan junto a muchos de los nietos y nietas que ya recuperaron su identidad. Y junto a nosotros, que podemos ser activos en esa búsqueda y celebrar a cada nieto y nieta restituidos. Hoy cumples 33 años. La edad de Cristo, como decimos las viejas. Con esta inspiración pienso en los Herodes que te mataron en el momento de nacer al borrar tu nombre, tu historia, tus padres. Laura, María, tu madre, estará llorando en este día tu crucifixión y desde una estrella esperará tu resurrección a la verdadera vida, con tu real identidad, recuperando tu libertad, rompiendo las rejas que te oprimen. Querido nieto, ¿qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre? ¿Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo? Espero ese día con la certeza de mis convicciones, sabiendo que además de mi felicidad por el encuentro, tus padres, Laura y Chiquito, y tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás. Tu abuela, Estela. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. La intervención drástica del personal en operación. La intervención drástica del personal en operación. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado perpetrado por las tres fuerzas militares: la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Comenzó un periodo caracterizado por el uso ilegal de la violencia ejercida desde el propio Estado. Se implementó un plan sistemático que afectó a todo el cuerpo social y no solamente a las víctimas directas. Por eso hablamos de terrorismo de Estado. Un plan sistemático cuyas características fueron la desaparición forzada de personas, el funcionamiento de centros clandestinos de detención, la apropiación sistemática de niños y niñas, las torturas, los delitos sexuales, la censura y las prohibiciones. La palabra desaparecido se asocia en buena parte del mundo trágicamente a la dictadura argentina. Como no fueron denunciadas todas las desapariciones, los organismos de derechos humanos estiman que son 30.000. Aún en medio de ese terror existieron actitudes de resistencia. Los organismos de derechos humanos asumieron la tarea de denunciar las desapariciones y crear estrategias para hacerlas visibles. ¿Cómo hacer presente la ausencia? ¿Cómo volver visible a los desaparecidos? No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo fueron logrando de a poco que la sociedad las abrace, que sus palabras se vuelvan consignas fundamentales para la democracia: memoria, verdad y justicia.
Desde la recuperación de la democracia, nuestro país ha discutido qué hacer con los delitos de la dictadura, que son delitos de lesa humanidad, que afectan a la humanidad toda. Memoria, olvido, perdón, juicios, reconciliación. ¿Qué hacer? A partir de 2003, después de un largo camino, la memoria y los derechos humanos se fueron constituyendo como políticas de Estado. Y en ellas, los organismos de derechos humanos cumplen un papel fundamental. Las Fuerzas Armadas usaron la represión y la violencia. En medio de ese terror, de ese silencio, un grupo de mujeres comenzó a buscar información sobre sus familiares. Iban a los ministerios, a las cárceles, a los cuarteles, a los hospitales y a las iglesias. En esa búsqueda desesperada ocurrió algo maravilloso. Reconocieron que su búsqueda y su reclamo era también el de otras y se constituyeron en un colectivo. En uno de esos encuentros decidieron reunirse en Plaza de Mayo, el lugar donde las argentinas y los argentinos hacemos casi siempre nuestros reclamos. Se sentaban en los bancos y se reconocían con un clavito en el ojal. Luego vendría el pañuelo blanco que hasta hoy las identifica en todo el mundo. Al principio eran pocas, pero enseguida comenzaron a sumarse más y más. Cuando la policía advirtió que eran muchas, interrumpió los encuentros diciendo: circulen, circulen, señoras, no pueden reunirse acá, está prohibido. Entonces las madres comenzaron a caminar de a dos alrededor de la pirámide que está en la plaza. Así nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Después de 6 meses de juntarse, ese circulen se fue convirtiendo en lo que después fue un símbolo de coraje, la ronda de los jueves. Un jueves de 1977, una madre se apartó de la ronda y preguntó: ¿quién está buscando a su nieto? ¿O tiene su hija o nuera embarazada? Una a una fue saliendo de la fila. Fueron 12 madres en total. En ese momento ellas comprendieron que debían organizarse para buscar a esos nietos y nietas también. El sábado siguiente, un 22 de octubre, se juntaron por primera vez para esbozar los lineamientos de su búsqueda. Iniciaron una lucha colectiva que sigue hasta hoy. Las mujeres se bautizaron como abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Más tarde adoptaron el nombre con que las llamaba el periodismo internacional: Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Quiénes eran esos nietos y nietas a los que buscaban las abuelas? Muchos eran bebés que habían nacido en cautiverio y otros habían sido secuestrados siendo niños y niñas pequeños y pequeñas junto a sus padres y madres. Algunos, muy pocos, fueron abandonados en la calle o dejados con algún vecino. Esa búsqueda, que comenzó en soledad, rápidamente fue un reclamo colectivo. De todos modos, faltaba el apoyo de la sociedad. El miedo estaba instalado en la comunidad. ¿Cómo hablar con los demás de algo inexplicable y que además era negado y o reivindicado por la mayoría de los medios de comunicación y por buena parte de la sociedad? Por suerte, estas dudas y resquemores se fueron desarmando. El amor rompió la barrera del secreto de familia y las abuelas comenzaron a organizarse y ponerse activamente en campaña. Ya nada ni nadie las iba a detener. Las abuelas no eran expertas en derecho ni investigadoras, pero rápidamente aprendieron a clasificar la información, a organizarse y dividirse las tareas. Aprendieron a confeccionar los habeas corpus, que es un documento que se redacta para expresar el derecho que tiene toda persona detenida a declarar ante un juez. Y pedían audiencias con los jueces, los ministros y todo funcionario que se las concediera. Claro, además de estrechar filas, darse las manos y caminar juntas, ayudaba a desafiar el miedo, minimizaba los peligros que corrían y se daban confianza unas a otras para no sucumbir en la búsqueda. Para investigar dónde podían estar los nietos, las abuelas tenían que tener mucho cuidado. Sabían que estaban vigiladas y que podían terminar secuestradas, como había ocurrido con algunas de las madres de Plaza de Mayo.
Las abuelas comenzaron a reunirse en el jardín botánico, en el zoológico, en iglesias y confiterías. Allí, mientras fingían tomar el té o festejar un cumpleaños de señoras, recopilaban la información encontrada hasta el momento. Tomaban todo tipo de recaudos. Los encuentros eran por la tarde, cuando la mayoría de los vecinos y encargados de edificios dormían la siesta. Articulaban todo tipo de estrategias. Iban a las escuelas y observaban a los niños, a las niñas a la salida para ver si reconocían a alguno de ellos o si percibían un aire de familia. Fingían un desperfecto con el auto y estacionaban por horas frente a un jardín de infantes y así conversaban con los vecinos. Los datos valiosos podían llegar en cualquier lugar y en cualquier momento. Para hablar por teléfono tenían su propio código. El hombre blanco era el Papa. Los cachorros o flores, los nietos, nietas. Las chicas eran las mamás desaparecidas. El procedimiento de apropiación de menores se llevó a cabo de diferentes maneras. Algunos niños y niñas fueron secuestrados junto a sus padres y madres. Otros nacieron durante el cautiverio de sus mamás, que fueron secuestradas embarazadas. Luego del parto, los bebés eran separados de sus madres y entregados a familias de represores o relacionadas con ellos. La gran mayoría fue inscripto como hijo biológico por los apropiadores, quienes fraguaron partos y partidas de nacimiento con la complicidad de médicos y trabajadores de la salud. Otros fueron abandonados en la vía pública o en institutos de menores como NN, o entregados en adopción mediante trámite pseudo legal, con la colaboración de jueces y funcionarios públicos. Aunque la dictadura cívico-militar concluyó en 1983, la lucha de abuelas se extendió por mucho tiempo. Se extiende hasta nuestros días. Son alrededor de 500 los niños y niñas que fueron privados de su identidad, de su familia y su historia personal, que fueron criados y criadas como hijos e hijas propios y propias por miembros de las fuerzas represivas o por civiles. En la apropiación intervinieron médicos, parteras y funcionarios de la justicia, cómplices por fraguar adopciones y documentos públicos. Las verdaderas familias que los buscan desconocen su paradero, no saben dónde y en qué condiciones fueron criados, si están vivos o si están muertos. Desde esta perspectiva, el niño, niña, apropiado, apropiada es también un desaparecido. Son los desaparecidos vivos, que aún hoy desconocen su verdadera historia. Desaparecidos vivos, a los que se los somete a permanecer en la ignorancia del origen de un vínculo basado en el asesinato de sus madres y padres y su propio robo. Desaparecidos vivos, antes niños y niñas, hoy adultos y adultas, sobre los cuales se sigue cometiendo un delito, el de secuestro y supresión de identidad. Hoy, a más de 40 años de búsqueda, los nietos y nietas de las abuelas ya son adultos de entre 40 y 45 años. Y la mayoría, probablemente padre, madre. Los hijos e hijas son las bisnietas y bisnietos de las abuelas que también tienen adulterada su identidad. Quien tenga dudas sobre su identidad debe acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas tienen oficinas en todo el país con personal especializado justamente para abordar estas situaciones. No es una búsqueda en soledad. Otros nietos y nietas han transitado ese camino que hoy, gracias a la tecnología, se lleva a cabo con total certeza y precisión científica. Gracias a las abuelas, a su tenacidad, hoy podemos demostrar la concordancia genética de nuestra sangre con la de nuestros abuelos. Sí, gracias a ellas, el mundo hoy cuenta con el índice de abuelidad. A medida que el tiempo pasaba y los nietos y las nietas crecían, las abuelas iban asumiendo que la búsqueda iba a ser muy larga y que era imposible reconocerlos físicamente. Además, tenían que demostrar en la justicia que ellas eran las abuelas de esos niños y niñas y que quienes decían ser sus padres en realidad no lo eran. Si bien ya habían identificado a algunos, por ejemplo, a través de huellas plantares,
Ese método no servía para aquellos bebés que habían nacido durante el cautiverio de sus mamás. En 1979, una abuela leyó en el diario una noticia que la conmovió. En Estados Unidos, un hombre había sido obligado a reconocer la paternidad de su hijo a partir del resultado de una prueba sanguínea. En la sangre había una respuesta. Al principio lo esperamos al nieto. Me lo van a traer, me van a llamar, me lo van a dejar en la puerta. Sí, si no lo van a querer. No, claro. Entonces preparamos unos cuartos, hicimos algo de eso, un lugarcito, nos jubilamos, pero nada. Y después dijimos, bueno, ya van al jardín de infantes, vamos a observar. Nos escondíamos detrás de los árboles mirando chiquitos. A veces alguna maestra nos dice, este chiquito tiene un comportamiento extraño, lo llevan, lo traen, es como prisionero, y ahí estábamos. Y el parecido físico. Yo me acuerdo haber seguido a alguna señora que llevaba en brazos un chiquito porque la carita era igual a uno de mis hijos. Después le miré la cara a la mamá y eran idénticos. Claro. O sea, esa cosa absurda. Ir a la casa cuna a querer ver caritas de bebés cuando no sabemos ni a quién se parece. En el caso de abuelas, las mamás y los papás estaban desaparecidos. La pregunta era entonces, ¿se podía usar la sangre de los abuelos y las abuelas y de otros familiares para reconocer a sus nietos y nietas? Cuando nos dimos cuenta que pasaba el tiempo, empezamos a pensar, ¿y si no los reconocemos? ¿Y si entregan un chico que no es el nieto y te dan otro? Mil cosas que se nos pasaron por la cabeza y ahí empezamos a pensar qué otras maneras había para localizarlos. Así, con esta pregunta que no se había hecho nadie hasta entonces, las abuelas emprendieron una gira por distintos países incitando al mundo de la ciencia a resolver este problema. En los Estados Unidos, un grupo de científicos liderado por la investigadora Mary Claire King aceptó ese desafío. Luego de largos meses de trabajo, en octubre de 1983, arribaron a un método de identificación que lograba determinar con un 99,99% de certeza que una persona era un nieto o una nieta de un grupo familiar. A este método se lo llamó índice de abuelidad. Pero pronto iba a surgir otra pregunta, porque los familiares iban falleciendo. Era necesario poder almacenar esa sangre a la espera de que pudiera ser cotejada en un futuro. Otras veces pasaba que los nietos seguían viviendo con la familia apropiadora, pero las abuelas no podían hacer nada hasta no tener un resultado positivo en la comparación sanguínea. Y apareció un avisito en un diario que decía, padre que no quiere reconocer la paternidad, con un examen de sangre al papá y al presunto hijo, la comparación dio que sí, que es el padre. Y ahí se nos iluminó. ¿Cómo? La sangre establece el vínculo, pero los papás no están. Y servirá la sangre de las abuelas. A ver, los científicos, que siempre respondieron que no. Incluso hasta Uppsala fuimos a Suecia. Así, en 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un organismo del Estado, autónomo y autárquico. Se hizo una fórmula estadística, probabilística, que tuviera en consideración el hecho de que no se podía hacer análisis a los padres de estos niños, porque los padres estaban desaparecidos, pero en los casos que estuvieran los 4 abuelos, aún con 3 abuelos, y después con otras técnicas que aparecieron a posteriori, incluso con menos familiares, se podía probar relación de parentesco. Hasta que un día nos llamaron y nos dijeron que se acababa de hacer ya, terminar todo el estudio y que era posible e infalible el resultado. Y me acuerdo que había un montón de científicos y yo dije, dice, vamos a hacer un simposio para todo el mundo, que venga gente de todo el mundo, porque esto es un descubrimiento muy grande. Se va a llamar el índice de abuelidad y vamos a hacer acá un simposio en tal fecha.
Y yo le dije, ¿podremos venir? Pero señora, me dijo, si ustedes son las creadoras de esto, por eso se llama el índice de abuelidad. Y al año siguiente, en el 83, hubo un gran simposio en Nueva York de genetistas y antropólogos forenses de todo el mundo. Vinieron de Europa también. Y la respuesta fue, sí, se puede. La sangre de ustedes sirve. Habíamos logrado que la lleven a sacar sangre al Durán. Justo el día que que la llevan a sacarle sangre, ese día estaba bajando Marie Claire King del avión, así que fue derechito para el hospital. Y bueno, y ahí supimos enseguida que era Paula. Es un archivo de material genético, de muestras biológicas, de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura. Así es como las mismas personas con dudas acerca de su identidad podían iniciar la búsqueda y presentarse espontáneamente en Abuelas para dejar su muestra y que fuera comparada con todo el universo de casos presentes en el banco. Todos los perfiles de las personas que son comparadas y no arrojan un resultado positivo son guardados en el banco y se vuelven a comparar cada vez que ingresa un nuevo grupo familiar. Hoy el banco investiga, desarrolla e implementa nuevas tecnologías para mejorar los métodos de identificación. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. La búsqueda de los nietos y las nietas que aún no fueron encontrados y encontradas forma parte del compromiso ciudadano con la democracia. Esto quiere decir que vos, tus amigos, nuestras familias, yo, podemos ayudar a encontrarlos. Hay casos de nietos y nietas restituidos que se acercaron a Abuelas luego de escuchar una campaña. Muchos de esos nietos y nietas conviven en su interior con dudas o sospechas. A lo mejor son padres y madres y sus hijos e hijas hoy son ya adolescentes y pueden dar el puntapié inicial para acercarse a Abuelas. Es como que siempre viví con mi madre y con mi tía. Cuando yo preguntaba por mi viejo siempre era un tema tabú. Había siempre alguna excusa. La contestación más certera que tuve fue que tuve un accidente en una ruta y que bueno, lo primero que pregunté fue día, fecha, ruta, lugar. Y nunca hubo una respuesta exacta. Pensé que en ese momento se iba a hacer todo más fácil y que la familia iba a acceder a contarme la verdad y lamentablemente no, fue todo lo contrario. Falleció y es como que fue un tema tabú que la familia en ningún momento me nombraba nada, ni de mi padre, ni de ella, ni nada, no se hablaba del tema. Y bueno, eso me parecía muy raro, ¿no? Ya desde chico. No borro todo lo de atrás porque es imposible borrarlo. Y llevo lo que quiero llevar de eso. Pero poder transmitirle mi real identidad y la mía, la de sus abuelos, a mi hija es muy importante. Y es una pena que no suceda, que un hijo de un chico apropiado, cuando tenga 20 años le cuestione a su viejo que fue apropiado, que le ha mentido, le cuestione lo mismo. ¿Por qué me mentiste a mí? Eso sería durísimo. Entonces, no trasladar lo que hicieron con nosotros hacia nuestros hijos. Las campañas son fundamentales. Gracias a ellas, las abuelas pueden llegar a públicos que a lo mejor desconocen la labor que vienen realizando hace más de 40 años. Hoy tenemos a mano herramientas de difusión muy poderosas. Si un posteo con lo que vas a merendar puede llegar a cientos de amigos, ganar likes y hasta generar comentarios, imagínate la cantidad de personas a las que podría llegar una campaña grupal, articulada desde una comunidad educativa. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube están ahí para ayudarnos a difundir de qué se trata la lucha de las abuelas, que además no están solas en esta búsqueda. Si bien es una realidad que las abuelas hoy son mujeres
muy mayores e incluso muchas de ellas han fallecido, la búsqueda continúa. En muchos casos, por la generación de nietos y nietas que buscan a sus hermanos y a sus hermanas. Además, y esto es fundamental, la sociedad toda asume esta búsqueda como propia. Se puede recurrir a la multiplicidad de redes que hoy tenemos a la mano. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y de todos los canales digitales que son de uso gratuito. ¿Se animan a pensar una campaña? Hay un caso que es muy conmovedor, que es el de la familia Batistiol Colayago. La búsqueda la comenzó la abuela Negrita Lescano, mientras buscaba a su hija y criaba a Flavia y a Lorena. Hoy, ellas buscan incansablemente a su hermano o su hermana. Ellas siempre dicen que es un varón y que se parece a Luis Miguel. Rompen las puertas, entran, buscando a mi viejo no estaba, nos llevan a una habitación y nos tienen ahí, a mi vieja, a mi hermana y a mí. A las 6 de la mañana llega mi papá y ahí me vuelvo a despertar y escucho que mi prima dice, no, que a mi tío no, a mi tío no. Y ahí lo detienen a mi viejo. Yo tengo mi nene, el varón, yo no tengo ojos claros, mi marido tampoco. Y él tiene los ojos de mi viejo. Entonces, o sea, vos lo ves a él y decís, este nene no es hijo de ellos. Y en este caso también pienso lo mismo, que por ahí no es igual a nosotras. El punto de partida es nuestro pueblo, nuestra ciudad. Así que pensemos que le vamos a estar hablando a nuestros compañeros, a los vecinos y vecinas y a las personas que encontramos en la plaza cada día. Como primer acercamiento, les recomendamos indagar en el material de difusión de Abuelas de Plaza de Mayo. También revisar la red por el derecho a la identidad, una suma de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales distribuidas en todo el país, vinculadas a su búsqueda. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha realizado muchos y variados materiales que están disponibles en la red. Así como en un comienzo la búsqueda de las abuelas fue detectivesca y buscaban a los nietos y nietas persiguiendo algún dato que quizás les llegaba en un papelito anónimo, este ingenio sigue intacto y se sirve de la tecnología. Hoy, Abuelas tiene Instagram, Twitter, Facebook y un canal de YouTube. Seguramente ustedes vieron en las redes incluir campañas como Tweet Relatos por la identidad, Insta por la identidad, hashtag Vuelvan a casa, hashtag La receta de la abuela, Día de las Infancias. Además de posteos con historias de abuelas, nietos y bisnietos. Tengan en cuenta los casos que abuelas aún están buscando. Luego de esta revisión, podemos empezar a investigar por la zona. Debemos averiguar cómo se recuerda hoy a la dictadura en el pueblo, preguntándole a diversos integrantes de la comunidad, como profesores, padres o abuelos. También tenemos que indagar si funcionó algún centro de detención clandestina o si hubo algún desaparecido o desaparecida. Si lo hubo, podemos conocer la escuela a la que fue, buscar su foto, entrevistar a algún familiar o amigo para que nos cuente sobre sus particularidades. Cuando terminemos esta investigación vamos a tener material para crear los contenidos. Entonces el siguiente paso sería pensar cómo se va a llamar nuestra campaña. Por ejemplo, memoria e identidad en nuestro pueblo. ¿Cómo hacer para que este nombre nos represente y no se confunda, por ejemplo, con un curso sobre historia? Con el apoyo en las imágenes. Pensemos que una campaña en redes sociales y en cualquier medio digital es una conjunción entre textos e imágenes. Entonces, lo siguiente a pensar es esa imagen que nos va a identificar. Pueden buscar, como inspiración, ejemplos en otras campañas que les interesen. El emblema que usan las abuelas para identificarse es un dibujo realizado por una niña pequeña de un barrio muy humilde de San Pablo, en Brasil. El lema que rodea la ilustración resume las ideas que unen a las abuelas en su búsqueda. Identidad, familia, libertad. Con el nombre y la imagen podemos definir qué canales de comunicación vamos a usar. Acordate que tenés que ser mayor de 13 años para usar Instagram y Twitter y mayor de 14 para usar Facebook. Además de las redes, no hay que olvidar el WhatsApp ni los medios de comunicación locales como diarios, portales digitales, radios. Ahora, ¿qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? Es necesario definir un estilo.
Podemos optar por uno informativo, con textos concisos y claros, partiendo de la información más importante y terminando con los detalles. Este estilo es más objetivo. Lo podemos aplicar para dar información histórica o para bajar datos duros que hayamos encontrado, como el nombre completo de un desaparecido, su edad y la fecha en la que fue secuestrado. También podemos usar un estilo más cercano a lo emotivo, más cargado de adjetivos y apreciaciones que surjan desde lo personal. Es el estilo que imprime un tono más literario, como puede ser un relato sobre la restitución de un nieto o la lucha de su familia por encontrarlo. Un mismo mensaje puede servirnos para las diversas redes sociales, con pequeños ajustes. Cuando usamos Facebook podemos pensar que le estamos hablando mayoritariamente a nuestros padres, a nuestros abuelos. Cuando usamos Twitter, tenemos que tener en cuenta que debemos hablar de una forma más sintética, irónica o informativa. En Instagram la imagen lo es todo, así que acá tenemos que lucirnos con buenos flyers, frases cortas, fotos. A modo de ejemplo, podemos pensar en un mismo mensaje orientado a distintas edades. En este caso, estamos asumiendo que una parte importante de nuestro público puede tener alrededor de 40 años. En cambio, si pensamos en un público que en su mayoría es menor de 30 años, este mensaje debería adaptarse. Los flyers o imágenes nos pueden servir para ampliar la campaña a través de WhatsApp. Los mensajes que más se viralizan suelen ser los ingeniosos, en los que pesa tanto lo que se dice como la manera en que se lo dice. Para que nuestra campaña sea atractiva, es necesario que intercalemos los temas y que evitemos ser repetitivos. Hay que darle espacio y tiempo a cada mensaje. También hay que atender a las interacciones del público. ¿Qué posteos tienen más likes? ¿En cuáles se dejaron más comentarios? Esos son parámetros que nos van a ayudar a perfilar el mensaje siguiente. Algo que puede ayudar es armar una grilla de contenidos, en la que definan cada cuánto van a postear. ¿Todos los días? ¿Cada 2 días? ¿A qué hora? ¿Cuál es el mejor momento del día para dar un mensaje? Eso es importante, no saturar. Tenemos que estar presentes y tener una regularidad en la publicación de los mensajes, pero no bombardear a nuestros seguidores. Es importante no perder de vista que al hacer la campaña nos estamos sumando a la búsqueda y a la lucha de las abuelas. Esta es una lucha colectiva, un camino que se transita desde el respeto, desde el amor. Tomar como ejemplo la lucha de las abuelas es un aprendizaje para las nuevas generaciones para encarar sus luchas. Después tenés en lo que es la música, Cerati para mí es un grande y no sé, sus canciones, todo me parece algo hermoso y lo tengo ahí también. Tengo 2, una de ellas es Emma Watson. Aparte de tener una belleza increíble, natural, lo que admiro de ella es su inteligencia. Y tengo una ídola que es una kitesurfista profesional, bueno, brasilera, se llama Macaili Sol, y otra también, Bruna Casquilla, que es una genia. La verdad no tengo ningún ídolo, no hay nadie en particular que siga específicamente. Y yo creo que la responsabilidad. Después con las personas que no conozco por ahí soy bastante tímido y creo que eso es lo que más me caracteriza a mí. La capacidad que tengo para hacer reír a las personas que me rodean, creo que eso les encanta y siempre he tenido desde chica esa característica. Yo creo que lo que más se destaca de mí es que aprendo rápido y la agarro, si es que eso me va a gustar, la agarro bastante rápido la mano y el gusto a las cosas. Algo que se destaca de mí es que soy muy enérgica y tengo como mucha alegría constantemente. Y la verdad que no me considero que me parezca a alguien, pero por ahí a mi hermana un poco compartimos algunos gustos. Mi familia siempre me dice que soy parecido a mi tío, parte de mi mamá, en los gustos de lo que es la música. Me gusta tomar mate también,
En la forma de ser tengo el carácter de mis padres, tanto de mi mamá como de mi papá. Físicamente me parezco más a mi familia materna. Yo creo que tengo las piernas de mi papá. También soy alta como mis abuelos, mis dos abuelos son muy altos. Pero tengo esa energía medio combinada, soy como una combinación, una fusión, obviamente también con lo mío, ¿no? Pero siento que no hay nadie en el físico que diga, sí, me re parezco a mi mamá o me re parezco a mi papá. La sociedad no sabía lo que pasaba durante la última dictadura militar. Falso. Verdadero. Verdadera. Y la verdad no tengo idea, pero supongo que es falso. Verdadero. Depende. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación afines al golpe de Estado hicieron mucho por ocultar la información. Pero igualmente, ya desde el inicio de la dictadura, los organismos de derechos humanos como madres, abuelas y familiares denunciaron lo que pasaba y muy pocas personas escucharon sus reclamos. Recién en abril de 1978, The Buenos Aires Herald, un diario local escrito en inglés, publicó una carta de lectores que hablaba de la existencia de niños desaparecidos. A los pocos meses, con motivo del Día del Niño, se publicó en el diario La Prensa una carta de las abuelas que pedían ayuda para encontrar a sus nietos y nietas. Este texto dio la vuelta al mundo y marcó el inicio del respaldo internacional de la lucha de las abuelas. Las abuelas y las madres forman parte de un mismo organismo de derechos humanos. Verdadero. Verdadero. Falsa. No, falso. Falso. Si bien en sus orígenes pertenecían a un mismo grupo, las abuelas centraron su objetivo en la búsqueda de los nietos y decidieron construir un organismo independiente para buscarlos. Igualmente nunca abandonaron la lucha de las madres y su búsqueda de justicia. Durante la última dictadura cívico-militar hubo un vaciamiento cultural que implicó la destrucción de libros y la prohibición de eventos artísticos. Verdadero. Verdadero. Verdadera. Sí, verdadero. 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 Como parte del terror y el control, la dictadura suspendió las actividades políticas y culturales. Muchos libros y revistas fueron quemados, se cerraron editoriales, se censuraron películas y obras de teatro, y muchos autores y artistas fueron prohibidos y perseguidos. El objetivo era destruir cualquier ideología contraria a la suya, algo que sabemos que es imposible. La ideología no se quema. La búsqueda de los nietos y las nietas que faltan depende de la acción de sus abuelas y familiares. Verdadero. Falso. Falsa. Verdadero. Falso. La búsqueda de los nietos y nietas aún no restituidos, que tienen su identidad adulterada, es responsabilidad del Estado. Las abuelas impulsaron la creación de una comisión técnica especializada en la búsqueda profesional y estatal de los nietos y nietas. Así, en 1992 se creó la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La CONADI se ocupa de buscar a los nietos y nietas y también recibe denuncias de abuelas y jóvenes con dudas sobre su identidad. Paula Eva Logares Greenspon fue la primera nieta en ser restituida a su familia. Verdadero. Verdadero. Verdadera. Falso. Falso. Paula es la nieta recuperada número 23. El suyo sí es el primer caso en el que se implementó la prueba genética llamada índice de abuelidad. Los resultados de esta prueba con el material genético de las dos familias se utilizaron por primera vez como prueba en un proceso judicial que culminó con la restitución de Paula a su familia. Por eso el índice de abuelidad es tan importante y cambió por completo la manera de buscar a las nietas y nietos. En los centros clandestinos de detención, los genocidas montaron maternidades para que nacieran en cautiverio los bebés de las mujeres secuestradas. Verdadero. Verdadero.
Verdadera. Verdadero. Verdadero. Como parte de la organización del terrorismo de Estado, existían maternidades clandestinas en algunos de los centros de detención, a donde llevaban a las mujeres detenidas a tener a sus bebés. Cuando el bebé nacía, a veces quedaba unos pocos días con la madre y luego se lo quitaban y entregaban a una familia que con frecuencia sabía cuál era el origen del bebé. Es decir, que quienes recibían al bebé sabiendo o quienes elegían no preguntar eran cómplices del robo. El robo de bebés fue un plan sistemático de la última dictadura y fue probado en la justicia. Las principales maternidades clandestinas fueron las montadas en el Hospital Militar de Campo de Mayo y en la de la ESMA. ¿Qué es la identidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad? ¿Por qué la identidad es un derecho? La palabra identidad proviene del latín y en su raíz tiene el término idem, que significa lo mismo. En su definición más común se la asocia, por un lado, con los rasgos que caracterizan a los miembros de una comunidad frente a los otros que no pertenecen a esa comunidad. Y por otro lado, a la conciencia de que un individuo tiene que ser él mismo y entonces distinto a los demás. Entonces, entre lo común, lo mismo, y lo distinto, que es lo otro, se configura el territorio material y simbólico de lo que llamamos identidad. La identidad de una persona de ninguna manera se agota en sus datos biológicos, sino que es un proceso dinámico y complejo que se construye, reafirma y reestructura a lo largo de toda la vida. Construimos nuestra identidad a través de las relaciones con los otros y las otras, dentro de una familia, una comunidad, una nación, y a partir de características como la filiación, ser hijo o hija de, el género, la etnia, las opciones culturales, religiosas y políticas, entre otras. Por eso, las experiencias de la niñez, los afectos, las relaciones cercanas, forman parte de esta construcción que nos constituye. La identidad puede abordarse desde distintas perspectivas y disciplinas, como la sociología, la antropología y la psicología, y también desde una perspectiva jurídica. Podemos hablar del derecho a la identidad. La construcción del derecho a la identidad no figuraba en las leyes, tampoco en la Constitución Nacional ni en la normativa internacional, y ha sido consagrado en buena medida por el trabajo y la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Literatura, danza, cine, teatro, música, documental. Abuelas de Plaza de Mayo convocó a artistas de todas las ramas para ayudar en su búsqueda. Teatro por la Identidad es un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos, productores, que se inscribe dentro del marco del teatro político y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo. Su objetivo es hacer propia la búsqueda de las abuelas, quienes desde hace más de 3 décadas siguen el rastro de aquellos jóvenes que aún tienen su identidad cambiada. Apela a través del teatro a la toma de conciencia y a la acción transformadora de cada uno de nosotros como ciudadanos de un país que aún no ha zanjado sus deudas históricas en materia de derechos humanos, a pesar de los logros obtenidos en los últimos años. En su página web pueden descargarse las obras teatrales desde una biblioteca virtual, pero también hay investigaciones y acceso al programa de radio surgido en el movimiento. El cine y la televisión también reflexionan sobre el tema. La película de Nicolás Gil Lavedra sobre la vida de Estela de Carlotto, el documental ¿Quién soy yo?, de Estela Bravo, que testimonia la desaparición de los bebés nacidos en cautiverio y la lucha de las abuelas, son algunos ejemplos destacados y premiados. Mirar, leer, escuchar. El arte abre otras puertas para conocer y comprender lo que pasó. Tal vez sea esa una de las maneras de poder elaborar el horror y de construir el imperativo ético del nunca más. Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Tatiana Espiligoy, soy psicóloga, trabajo actualmente en el Archivo Nacional de la Memoria, que es un espacio que
depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La identidad es lo que somos, pero también lo que fuimos. Entonces es dinámica, es parte de nuestra esencia, digamos, de nuestra personalidad, de nuestro conjunto, digamos, que hace a la persona, pero no es algo estático, es algo dinámico y que se construye con el otro. El hecho de que la identidad vaya cambiando, sobre todo lo que hace a la construcción de una identidad, en los casos, por ejemplo, de los nietos que fueron apropiados, necesariamente hay un antes y un después en ese encuentro de su propia identidad, que conlleva información que antes esa persona no la tenía, con lo cual la narración va a ir cambiando también de acuerdo a esa nueva información, y además el narrar de los otros de alguna manera lo va a ir modificando también al propio narrador. Lo que sucede en los casos de los nietos y las nietas recuperadas y encontrados por abuelas de Plaza de Mayo es lo mismo que en algún momento nos pasa a cada uno de nosotros. Es como un impacto, creo yo, bastante fuerte en todo ese proceso de cambio de identidad y en todo ese proceso de elaboración subjetiva, que muchas veces es muy movilizante y puede tardar tranquilamente muchos años de la vida, ¿no? No es que es algo que se hace simultáneo y que es instantáneo, sino que requiere años también de elaboración. Bueno, en general los relatos de los otros sobre la propia vida es un relato, y sobre todo cuando uno es muy pequeño, en realidad es el relato, el único relato. Después, a medida que uno va creciendo, empieza a encontrarse con otros relatos sobre quizás los mismos acontecimientos y empieza a hacer eco de esos otros relatos, y puede ser que esa persona, que antes era un niño, pasó a ser un joven y se convierta en un adulto, pueda tomar su propio relato como parte de una construcción en donde deja quizás el relato familiar o el relato imperante para hacer su propio relato, y eso es lo más interesante en realidad, ¿no? Donde uno puede llevar las riendas de su propia historia con su propio relato. Bueno, la literatura, así como las artes en general, digamos, el cine, la literatura forma parte de una herramienta, yo creo, fundamental en la construcción de muchas cuestiones. Me parece que de alguna manera, sobre todo haciendo alusión a muchas hijas de desaparecidos que son escritoras, primeramente ayuda a la elaboración de una historia. Creo que es el escribir y poder poner en palabras, y no solamente palabras digamos, que puedan narrar algo en relación a su propia historia, sino el hecho de escribir es como más fuerte, es elaborativo. Así que creo que es muy, muy importante la literatura, y sobre todo ahora, digamos, en época de pandemia, que uno quizás puede leer un poco más, hay que aprovecharlo. Bueno, chicos, me despido por hoy, y espero que les haya interesado, que puedan seguir investigando sobre estos temas, sobre la construcción de la identidad, sobre las narraciones, y desde el Archivo Nacional de la Memoria estamos pasando material todas las semanas en relación a las historias de vida de los desaparecidos,
Hay un archivo importante que es audiovisual, así que los despido. Mucha suerte y nos vemos la próxima. Querido nieto, ¿qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre? ¿Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo? Los árboles renacerán en este patio vacío, con un pañuelo y nada más, como si fuera un vestido, girando al sol, un jueves más conmigo. La libertad en mayo no es lo mismo. Tu tiempo fue la tempestad que modeló tu carácter para buscarme y no encontrar nada de lo que buscaste. Tal vez no exista un soberano en esta tierra. Tal vez es solo un ensayo de tormenta. Los árboles renacerán por algún martes prohibido, resucitando sin piedad todo el dolor que has vivido. Tal vez no exista un soberano en esta tierra. Tal vez se trate de un ensayo de tormenta. Espero ese día con la certeza de mis convicciones, sabiendo que además de mi felicidad por el encuentro, tus padres, Laura y Chiquito, y tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás. Cada vez que aparece un nieto, una nieta, hay una alegría enorme. Festejamos. También vuelve el dolor, pensar el tiempo que pasó, lo que costó encontrarlo, en las abuelas que no llegaron a conocerlo, en las mamás que fueron asesinadas en circunstancias tremendas. Pero además se hace patente que esa búsqueda es una búsqueda colectiva y que cada encuentro de un nieto o una nieta nos hace una sociedad más justa y una democracia más fuerte. Pensar la historia nos permite entender el presente. El pasado no es un dato que quedó clausurado por el paso del tiempo. El pasado está vivo y debemos traerlo a nuestro presente para sentirnos acompañados y acompañadas en nuestras luchas, para reflexionar acerca de los desafíos de la acción, para valorar las vidas que nos precedieron y sus experiencias colectivas que definieron las trayectorias, los deseos de muchos y muchas. Conozcamos nuestra historia más reciente. Acerquémonos a la historia de las abuelas que nos enseñan que nunca hay que bajar los brazos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y que siempre vale la pena el esfuerzo si uno está convencido de esa búsqueda. Todos tenemos el compromiso de encontrar a los nietos y nietas que aún faltan. Recordemos que las abuelas nunca actuaron con violencia o incitaron la venganza o revancha, y respetaron la ley aun cuando ésta les fuera desfavorable. En reconocimiento a su lucha, en el año 2004, se sancionó una ley que declara que el 22 de octubre, fecha de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. El trabajo de las abuelas es un ejemplo de tenacidad, de fuerza inquebrantable. Ellas nos demuestran hace muchos años que el amor vence al odio.
Su labor nos deja un enorme mensaje contra la indiferencia y la impunidad y nos ubica a favor de la paz, a favor de la no violencia. Conozcamos, recordemos y difundamos activamente las historias de las abuelas, que es también nuestra historia. Solo así podemos aspirar a que esto no vuelva a suceder. Y si conoces a alguien que pueda tener dudas sobre su pasado, hacele llegar este mensaje. Las abuelas lo están buscando y lo esperan con los brazos abiertos.